La frase cayó como una chispa en medio de un bosque seco. No lo he leído, dijo con una calma que parecía ensayada, pero que al mismo tiempo escondía todo un universo de interpretaciones posibles. Bastaron esas 4 palabras para que el eco mediático comenzara a multiplicarse, para que los titulares se encendieran y para que la curiosidad del público se disparara en todas direcciones. Porque cuando Mar Flores habla de Alejandra Rubio, cuando una suegra menciona el primer libro de su nuera y admite con naturalidad que todavía no lo ha leído, lo que aparentemente podría parecer un comentario inocente se transforma en materia prima para el debate, el análisis y, por supuesto, el inevitable murmullo del mundo del corazón. La escena ocurrió en un contexto aparentemente cotidiano, uno de esos momentos en los que las cámaras esperan una declaración amable, un gesto de complicidad familiar o quizá una felicitación pública. El ambiente era relajado, pero la pregunta estaba cargada de intención. Alejandra Rubio acababa de publicar su primer libro, una obra que muchos consideraban un paso importante en su carrera mediática, una forma de definirse más allá de los focos televisivos que durante años la habían acompañado. El proyecto había despertado interés, comentarios y también cierta expectación. ¿Qué contaría Alejandra? ¿Qué revelaría sobre su vida, su entorno, sus experiencias? Y, sobre todo, ¿cómo reaccionaría su familia política ante ese nuevo capítulo? Cuando la pregunta llegó a Mar Flores, la respuesta fue breve, directa y aparentemente sincera. No lo he leído. Sin adornos, sin rodeos, sin un intento de disfrazar la realidad. Para algunos fue un gesto de honestidad, para otros, una frase demasiado fría. En el universo del espectáculo, donde cada palabra se examina con lupa, incluso el silencio puede interpretarse de muchas maneras. Así que, naturalmente, aquella respuesta se convirtió en el centro de la conversación. Quienes conocen a Mar Flores saben que su trayectoria pública siempre ha estado marcada por una mezcla de elegancia, discreción y una cierta distancia estratégica frente al ruido mediático. Durante décadas ha sido una figura habitual en revistas, entrevistas y eventos sociales, pero también alguien que ha aprendido a manejar el equilibrio entre lo que se cuenta y lo que se guarda. Por eso, cuando respondió de forma tan directa, muchos se preguntaron si detrás de esas palabras había simplemente falta de tiempo para leer el libro o si, en realidad, se trataba de una forma diplomática de no entrar en terrenos delicados. Mientras tanto, Alejandra Rubio vivía el momento con la intensidad que suele acompañar a los primeros proyectos personales. Publicar un libro no es un gesto menor, especialmente para alguien cuya vida ha estado tan vinculada a los medios. Es una forma de tomar el control del relato, de decir, esta es mi voz, estas son mis palabras. En ese sentido, el lanzamiento del libro representaba algo más que una simple publicación editorial. Era una declaración de intenciones, una manera de demostrar que su historia podía contarse desde su propia perspectiva. La relación entre ambas mujeres siempre ha sido observada con interés por el público. No se trata únicamente de un vínculo familiar, sino de la unión de 2 generaciones que han vivido la fama de formas muy diferentes. Mar Flores pertenece a una época en la que la imagen pública se construía principalmente a través de revistas, apariciones cuidadosamente seleccionadas y entrevistas muy controladas. Alejandra Rubio, en cambio, forma parte de una generación que ha crecido bajo el escrutinio constante de las redes sociales, la televisión diaria y la inmediatez digital. Esa diferencia de contextos también influye en la forma en que cada una se relaciona con el mundo mediático. Para Mar, el silencio puede ser una estrategia. Para Alejandra, la visibilidad es casi inevitable. Así que cuando el libro apareció en escena, muchos pensaron que sería una oportunidad para ver cómo se entrelazaban esas 2 maneras de entender la exposición pública. El comentario de Mar Flores, sin embargo, no parecía buscar confrontación. De hecho, quienes escucharon la respuesta completa percibieron un tono más cercano a la neutralidad que al desdén. No lo he leído, sí, pero la frase no llevaba implícito ningún juicio. Simplemente era una constatación. Y, sin embargo, el mundo del entretenimiento rara vez se conforma con interpretaciones simples. En cuestión de horas comenzaron a aparecer análisis, debates y comentarios. Algunos defendían que la respuesta era la más natural del mundo. No todas las personas tienen tiempo de leer inmediatamente el libro de un familiar, especialmente cuando sus agendas están llenas de compromisos. Otros, en cambio,
Sugerían que quizá hubiera sido más prudente añadir una frase de apoyo, un pero tengo muchas ganas de hacerlo o un seguro que será interesante. La realidad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Las relaciones familiares, incluso las más cercanas, están llenas de matices. No siempre se ajustan al guión perfecto que el público imagina. A veces hay distancia, a veces hay complicidad, y en muchas ocasiones simplemente hay normalidad. Para Alejandra Rubio, el foco principal seguía siendo su libro. Las entrevistas, las presentaciones y las conversaciones con lectores se convirtieron en el centro de su atención. En cada aparición hablaba del proceso de escritura, de las emociones que había querido plasmar y de lo que significaba para ella compartir una parte de su vida con el público. La escritura, explicaba en algunas ocasiones, había sido una experiencia reveladora. Sentarse frente a una página en blanco obliga a ordenar pensamientos, a enfrentarse a recuerdos y a decidir qué se quiere contar y qué se prefiere dejar en la intimidad. Ese ejercicio de introspección no siempre es sencillo, especialmente cuando la vida de uno ha estado tan expuesta desde la infancia. En ese contexto, el comentario de Mar Flores quedaba casi como una nota al margen dentro de una historia mucho más amplia. Pero el público, siempre atento a los detalles, seguía preguntándose si en algún momento la suegra se sentaría finalmente a leer el libro. Porque hay algo profundamente simbólico en ese gesto. Leer el libro de alguien cercano no es solo una actividad intelectual, también es una forma de acercarse a su mundo interior. Es abrir una puerta a sus pensamientos, a sus experiencias, a la manera en que interpreta la realidad. Quizá por eso la frase "no lo he leído" generó tanto interés. No porque implicara necesariamente un conflicto, sino porque dejaba abierta una incógnita. ¿Lo leerá más adelante? ¿Comentará algo cuando lo haga? ¿Descubrirá en esas páginas aspectos de Alejandra que aún no conoce? Las respuestas, al menos por ahora, permanecen en el terreno de la especulación. Y, de alguna manera, esa incertidumbre también forma parte del encanto de la historia. Mientras tanto, la vida sigue su curso dentro y fuera de los focos. Los eventos continúan, las entrevistas se suceden y las conversaciones familiares probablemente ocurren lejos de las cámaras, en espacios donde las palabras no se convierten automáticamente en titulares. Quizá en uno de esos momentos tranquilos, lejos del ruido mediático, Mar Flores abra finalmente el libro de Alejandra Rubio. Tal vez lo haga por curiosidad, por afecto o simplemente porque encontró un momento libre en su agenda. Y cuando eso ocurra, cuando pase la primera página y se adentre en la historia que su nuera decidió contar, el gesto será mucho más significativo que cualquier frase breve pronunciada ante un micrófono. Porque, al final, detrás de cada comentario público hay una realidad privada mucho más compleja, hecha de conversaciones que nadie escucha, de gestos que no aparecen en las portadas y de vínculos que se construyen lejos del espectáculo. La frase "no lo he leído" fue solo el inicio de una conversación que probablemente continuará evolucionando con el tiempo. Tal vez algún día se transforme en un "ya lo he leído" acompañado de una opinión, una reflexión o incluso una sonrisa. Hasta entonces, la historia seguirá alimentando la curiosidad del público, recordándonos que en el mundo de las celebridades, incluso las respuestas más simples pueden convertirse en el comienzo de un relato mucho más grande. Y es precisamente en ese espacio entre lo que se dice y lo que se interpreta donde la historia continúa creciendo, casi como si cada comentario añadiera una nueva capa a una conversación que nunca termina de cerrarse del todo. Porque en el universo mediático, especialmente en el que rodea a las grandes familias conocidas por el público, cada gesto tiene un peso especial, cada silencio se examina y cada frase se convierte en una pieza más del enorme puzzle que los espectadores intentan descifrar. Después de aquella respuesta breve de Mar Flores, muchos comenzaron a preguntarse cómo era realmente la relación entre ella y Alejandra Rubio lejos de las cámaras. Las familias que viven bajo el foco constante suelen aprender muy pronto que la realidad que existe dentro de casa rara vez coincide con la imagen que el público imagina desde fuera. Las dinámicas familiares, los afectos y las distancias tienen sus propios ritmos, y no siempre encajan en los titulares que buscan simplificarlo todo. Alejandra, por su parte,
Continuaba hablando de su libro con la mezcla de entusiasmo y nerviosismo que acompaña a cualquier primer proyecto editorial. En cada entrevista aparecía una versión de ella más reflexiva, más consciente de su propio recorrido. Durante años había sido vista principalmente como un rostro televisivo, alguien que creció prácticamente delante de las cámaras. Pero escribir un libro implicaba dar un paso distinto, tomar la palabra de una manera más personal, más directa. El proceso de escritura, según contaba en algunas conversaciones con periodistas, no había sido algo que surgiera de la noche a la mañana. Había sido más bien una idea que fue creciendo poco a poco, casi como una necesidad de ordenar pensamientos que durante mucho tiempo habían permanecido dispersos. Cuando una persona ha vivido tanto tiempo en el centro de la atención pública, llega un momento en que siente la necesidad de contar su propia versión de las cosas. En ese sentido, el libro no solo representaba un proyecto profesional, sino también una especie de ejercicio de identidad. Alejandra quería que el público la conociera más allá de las imágenes rápidas de televisión, de los debates en plató o de las fotografías en revistas. Quería mostrar una voz más íntima, más reflexiva, incluso más vulnerable. Y en medio de todo eso, inevitablemente aparecía la figura de su familia, tanto la de origen como la que había ido formando a través de sus relaciones personales. Cuando alguien escribe sobre su vida, resulta casi imposible evitar mencionar a las personas que forman parte de ella. No necesariamente con detalles escandalosos o revelaciones sorprendentes, sino simplemente porque los vínculos familiares forman parte del tejido mismo de cualquier historia personal. Esa posibilidad era precisamente una de las razones por las que el comentario de Mar Flores había despertado tanta curiosidad. Algunos se preguntaban si quizá el libro contenía referencias a la familia política, si aparecían anécdotas o reflexiones que pudieran resultar delicadas. Otros, en cambio, defendían que probablemente no había nada de eso y que la respuesta de Mar simplemente reflejaba que todavía no había tenido tiempo de leerlo. La vida de Mar Flores, después de todo, también está llena de compromisos. A lo largo de los años ha mantenido una presencia constante en el mundo social, en eventos, presentaciones y actos públicos. Su agenda suele estar marcada por apariciones que requieren preparación, desplazamientos y una atención constante al detalle. No es extraño que, en medio de ese ritmo, un libro recién publicado tarde unos días o incluso semanas en encontrar su lugar en la mesilla de noche. Pero el público, como siempre, prefiere imaginar historias más intensas. En las redes sociales comenzaron a circular comentarios de todo tipo. Algunos defendían a Mar con entusiasmo, destacando que su respuesta había sido honesta y natural. Otros, en cambio, sugerían que quizá la situación reflejaba cierta distancia entre suegra y nuera. Sin embargo, quienes conocen de cerca este tipo de dinámicas suelen recordar que la realidad suele ser mucho más sencilla de lo que parece. Las relaciones familiares no siempre se expresan en grandes gestos públicos. A veces la complicidad se demuestra en conversaciones privadas, en encuentros tranquilos, en detalles que nunca llegan a convertirse en noticia. Mientras tanto, Alejandra continuaba centrada en su promoción. En una de las presentaciones del libro, rodeada de lectores y cámaras, habló de lo que significaba para ella compartir su historia. Su voz sonaba serena, pero también cargada de emoción. Explicaba que escribir había sido una forma de comprender mejor ciertos momentos de su vida, de reconciliarse con algunas experiencias y de aceptar otras que habían sido más difíciles. En esos momentos se percibía claramente que el libro representaba algo más profundo que una simple aventura editorial. Era, en cierto modo, un paso hacia una nueva etapa. Una forma de demostrar que estaba dispuesta a explorar caminos diferentes dentro del mundo mediático. Algunos analistas del mundo del espectáculo incluso comenzaron a hablar de una transformación en su imagen pública. Durante años, Alejandra había sido vista como una figura joven que navegaba entre la televisión, las redes sociales y la fama heredada. Pero la publicación del libro sugería una voluntad de construir un perfil más complejo, más personal. En ese contexto, el comentario de Mar Flores seguía flotando en el aire como una pequeña incógnita. Cada vez que surgía el tema en alguna entrevista,
La respuesta de Mar se mantenía en la misma línea. Todavía no lo había leído. Lo decía con una sonrisa tranquila, sin dramatismo, como si quisiera restarle importancia al asunto. Y quizá, en el fondo, realmente no la tenía. Porque en el día a día de cualquier familia, hay cientos de pequeños detalles que pasan desapercibidos. Libros que esperan su turno en una estantería, conversaciones que se posponen, proyectos que se descubren poco a poco. No todo sucede al mismo tiempo, ni todo necesita una reacción inmediata. Sin embargo, el público sigue observando con atención. Existe una fascinación especial por las historias familiares dentro del mundo de las celebridades, quizá porque permiten ver a las figuras públicas desde una perspectiva más humana. La idea de una suegra leyendo el libro de su nuera, opinando sobre él o descubriendo aspectos desconocidos de su vida tiene algo de escena doméstica que resulta irresistible para la imaginación colectiva. Con el paso de los días, el libro de Alejandra Rubio comenzó a encontrar su camino entre los lectores. Las opiniones eran diversas, como suele ocurrir con cualquier obra personal. Algunos destacaban su sinceridad, otros comentaban ciertos pasajes con más intensidad. Pero lo cierto es que el libro había conseguido lo que cualquier autor espera: generar conversación. Y en medio de esas conversaciones, el nombre de Mar Flores seguía apareciendo de vez en cuando, casi como un personaje secundario dentro de la historia. La pregunta se repetía con curiosidad: ¿lo habrá leído ya? Tal vez la respuesta llegue algún día en una entrevista casual, en un comentario espontáneo o incluso en una simple frase durante un evento social. Quizá Mar diga algo como: sí, finalmente lo leí, y añada una reflexión breve que cierre el círculo de esta pequeña historia mediática. O tal vez no ocurra nada de eso y la frase original continúe siendo la única referencia pública sobre el tema. Lo curioso es que, a veces, las historias más comentadas nacen precisamente de esos momentos mínimos. De una respuesta corta, de una frase que parecía insignificante y que, sin embargo, terminó generando todo un debate sobre relaciones familiares, expectativas públicas y la forma en que interpretamos las palabras de quienes viven bajo el foco constante de la atención. Porque en el fondo, más allá de titulares y especulaciones, lo que realmente permanece es la complejidad de las personas. Mar Flores sigue siendo una mujer que ha aprendido a convivir con la fama durante décadas, alguien que mide sus palabras y que rara vez se deja arrastrar por el ruido mediático. Alejandra Rubio, por su parte, representa una generación diferente, más acostumbrada a compartir aspectos de su vida con el público y a convertir sus experiencias en contenido que otros puedan leer, comentar y analizar. Dos formas distintas de relacionarse con la exposición pública, dos trayectorias separadas por el tiempo pero unidas por los lazos familiares. Y entre ellas, un libro que tal vez algún día terminará en las manos de Mar, quizá en una tarde tranquila, lejos de las cámaras, cuando nadie esté esperando una declaración ni buscando una frase que pueda convertirse en titular. En ese momento, cuando pase las páginas y la presión de los micrófonos, la historia adquirirá un significado completamente distinto. Porque entonces ya no se tratará de lo que dijo ante la prensa, ni de cómo se interpretaron sus palabras, ni de los debates que surgieron en televisión o en redes sociales. Será simplemente una suegra leyendo el libro de su nuera, una mujer descubriendo los pensamientos de otra, una historia privada desarrollándose lejos del espectáculo. Y quizá, solo quizá, cuando cierre el libro, sonría para sí misma y piense que toda aquella conversación pública había sido mucho más simple de lo que el mundo imaginó.